de B son 3 medios de la masa de A. Así que en vez de escribir masa de B, voy a escribir 3 medios de la masa de A por la gravedad menos la tensión. Y esto tiene que ser igual a, esta es la aceleración. Esto tiene que ser igual a 3 medios de la masa de A por la aceleración. Bueno, ¿hasta ahora me siguieron o no? ¿Alguien se perdió en Sí, alguna sí. parte? Vamos bien entonces. Bueno, entonces, haciendo este estudio, es decir, viendo hacia dónde se tienen que mover para considerar lo positivo y lo negativo, y después los módulos que tienen que tener las fuerzas de peso, llegamos a dos ecuaciones. La primera es esta de acá. Tensión menos la masa de A por la gravedad es igual a la masa de A por la aceleración. Y la segunda ecuación es 3 medios de la masa de A por la gravedad menos la tensión es igual a 3 medios de la masa de A por la aceleración. El ejercicio lo que nos pide es la diferencia de altura. Es decir, que yo quiero estudiar cómo se mueven las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que averiguar el valor de la aceleración. Así que lo que yo voy a hacer es trabajar con este sistema de ecuaciones. Voy a despejarte en las dos ecuaciones para poder igualarlas. Acá yo voy a tener que T es igual a la masa de A por la aceleración más la masa de A por la gravedad. Y acá yo voy a tener que puedo pasar T a sumar, voy a tener que T es igual a, y pasar esto a restar, 3 medios de la masa de A por la gravedad menos 3 medios de la masa de A por la aceleración. Entonces, fíjense que ahora lo que yo tengo es igualadas dos ecuaciones, ¿no? Las dos están igualadas a T. Por lo tanto, esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Así que yo voy a tener que la masa de A por A más la masa de A por la gravedad es igual a 3 medios de la masa de A por la gravedad menos 3 medios de la masa de A por A. Bueno, ¿ven algo que se repite en todos los términos? Es la masa de A, ¿no? Sí. Por lo tanto, esto se puede cancelar. Está multiplicando en todos lados. Si yo los paso dividiendo, se cancela. Así que ahora la ecuación me queda aún más simple. Aceleración por gravedad es igual a 3 medios de gravedad menos 3 medios de aceleración. Lo que quiero es despejar A. Así que voy a pasar esto a sumar. Es decir, siempre cuando quiero despejar algo, dejo todo lo que tiene ese algo de un lado de la igualdad, ¿no? Así que voy a tener A por gravedad más 3 medios de A es igual a 3 medios de gravedad. Acá puedo hacer factor común A y me va a quedar A es igual a gravedad más 3 medios y esto es igual a esto iba sumando acá, no sé por qué lo copié multiplicando, me equivoqué, iba sumando acá. ¿Se dan cuenta? Acá había un más, yo cuando cancelé las masas, ese más seguía existiendo, ¿no? No lo copié. Ahora sí. Entonces ahora si paso esto a sumar, voy a tener A más 3 medios de A es igual a, y paso esto a restar, ¿no? 3 medios de G menos G. Bueno, 1 más 3 medios
me da 5 medios. 5 medios de A es igual a 3 medios menos 1, tiene que ser un medio. Un medio de G. Ya para terminar voy a tener que A es igual a un medio de G sobre 5 medios, ¿no? Porque paso esto a dividir. Y bueno, esto yo ya lo puedo calcular, porque G es 9,8 metros por segundo cuadrados, y esto es un medio por 2 quintos. Recuerdan que dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la inversa. Así que, inclusive acá 12 cancela por 1,96 tiene que dar. Puede ser, sí, ahora lo calculo. Tiene sentido ese valor. Tendría que ser 1,8, 5, 1,96. Bueno, fíjense que esto fue bastante difícil, ¿sí? No es fácil este ejercicio, y requiere bastante de análisis, ¿sí? O sea, lo que ustedes tienen que ver es analizar bien cómo va a ser el movimiento para poder establecer los signos, ¿no? Que es positivo y que es negativo. Una vez que tenemos que es positivo y que es negativo, aplicamos las leyes de la sumatoria de fuerzas y de la aceleración y vamos a tener dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones las trabajamos para poder despejar A. Ahora lo que tenemos es la aceleración. Es la aceleración de cada cuerpo, ¿no? Yo tengo un cuerpo que está acelerando a 1,6 metros por segundo cuadrados hacia arriba. Y otro cuerpo que está acelerando también a 1,6 metros sobre segundos cuadrados hacia abajo. El ejercicio nos pregunta cuál va a ser la diferencia de altura a los 2 segundos, ¿no? Entonces, lo que yo voy a aplicar es movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? X final es igual a X inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, me va a dar 0. Así que esto no me va a afectar en nada. En este caso, la aceleración va hacia arriba y voy a tener un medio de la aceleración, o sea, un medio de 1,96 metros por segundo cuadrados, por el tiempo al cuadrado, por 2 segundos al cuadrado. Entonces, la posición final tiene que ser 3,92 metros. Entonces, este cuerpo se mueve hacia arriba 3,92 metros. Y este de acá, que tiene la misma aceleración, se mueve hacia abajo 3,92 metros, ¿no? Por lo tanto, la distancia entre uno y otro, o sea, lo que sería la posición final, se va a encontrar 3,92 metros hacia arriba y se va a encontrar 3,92 metros hacia abajo. Por lo tanto, la distancia total tiene que ser la suma de estas dos distancias individuales, ¿no? Así que el delta de altura, sí. Una pregunta. En la ecuación de posición final, ¿por qué el un medio es el de la aceleración? ¿Cierto? Sí. Bárbaro, gracias. De nada. 7,84 es la suma de las dos. Claro, o sea, vos lo que tenés acá es una aceleración constante, ¿no? Entonces aplicás la fórmula que era posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero claro, como la posición inicial es 0 y la velocidad inicial es 0, esto no lo tenés en cuenta, ¿no? La aceleración la calculamos, era 1,96 y por eso te queda así.
Profe, la fórmula de tensión, ¿cómo es entonces? Eso no pude razonar. No sabía de dónde sacarla. No, no tenés una fórmula para tensión. La tensión es una fuerza que va hacia arriba para los dos casos, ¿no? Y fíjate que nunca averiguamos cuánto vale esa fuerza. Porque no nos interesaba. Lo que nos interesaba saber era cuál era la aceleración, ¿no? Entonces lo que hicimos fue estudiar las dos pesas y calcular la ecuación de la fuerza, ¿no? Que es la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Así que lo que hicimos fue ponerle nombre a cada fuerza. Con la fuerza peso pudimos detallar un poco más, porque la fuerza peso es masa por gravedad, ¿sí? Y establecer dos ecuaciones, ¿no? Esas dos ecuaciones son las que usamos después para despejar la aceleración. Pero la fuerza de tensión no tiene una fórmula. La fuerza de tensión es una fuerza que tiene un valor que viene dado por el sistema, pero que a nosotros en este caso no nos interesó calcular. Ahora que tenemos la aceleración, podríamos reemplazar una masa cualquiera con la aceleración y con la gravedad y calcular una tensión para cierta masa, ¿no? Pero fíjate que el ejercicio ni siquiera nos da las masas de las pesas. Nos dice cuál es la relación de una con otra, pero no nos da las masas. El 3 medio, ¿cómo les dio? Los primeros ejercicios. Bueno, 3 medios me los da el ejercicio, ¿no? Dice, cuyas masas cumplen la relación MB es igual a 3 MA sobre 2. O sea, 3 medios de MA. ¿Sí? Este es el 3 medios. Entonces, claro, después cuando nosotros hicimos las sumatorias de fuerzas, había una fuerza que es la fuerza peso, ¿no? Y como yo les aclaré acá, la fuerza peso es la masa por la gravedad, porque la aceleración que produce la fuerza peso es la aceleración gravitatoria, ¿sí? Así que, como fuerza peso, en vez de escribir P, escribo la masa de A por G. Y para la fuerza peso de B, en vez de escribir la masa de B por G, escribo 3 medios de la masa de A por G. Porque era lo mismo, ¿no? MB es igual a 3 medios de MA. Entonces de ahí es de donde salen las ecuaciones después. Porque en vez de escribir que la sumatoria de fuerzas es la masa de B por la aceleración, escribo 3 medios de la masa de A por la aceleración, ¿no? Que es lo mismo. Entonces me quedan dos ecuaciones, eh, todas en función de la masa de A. Es decir, de una sola masa, ¿no? Cuando yo despejo T de los dos lados, esto pasando esto a sumar y esto invirtiendo la T por este término, me queda todo en función de la masa de A. Como todo está en función de lo mismo, al igualarlas se cancelan, ¿sí? Y eso me simplifica bastante el ejercicio. Además G es un valor que ya conocemos, es 9,8. Así que cuando despejamos A, lo único que hicimos fue calcular. ¿Se entendió mejor? Buenísimo. Voy a copiar ahora el ejercicio 11.
Bueno, entonces dice, el 9,8 es fijo, ¿no? Sí, claro, siempre que tengan gravedad usan 9,8 o 10, dependiendo. Así que siempre que tengan gravedad es eso. Como les dije, hay excepciones, por ejemplo, en alturas muy grandes, la gravedad de la Tierra se vuelve cada vez más débil. E inclusive en otros planetas o cuerpos celestes, ¿no? Por ejemplo, si se encontraran en la superficie del Sol, la gravedad sería muchísimo mayor y en la superficie de la Luna, notablemente menor, ¿sí? Así que, pero bueno, esos serían casos muy particulares que no van a aparecer. Bueno, entonces, veamos este ejercicio. Dice, un auto de 1200 kilos se desplaza en línea recta durante todo el viaje. Así que yo tengo un coche que se está moviendo en línea recta, ¿no? En el eje X. Los primeros 10 segundos mantiene una velocidad de 90 km por hora. Así que esto se está moviendo a una velocidad de 90 km por hora. Luego su conductor aplica los frenos, por lo tanto va a producir una desaceleración. Una desaceleración no es nada más que una aceleración que apunta contrario al movimiento, ¿no? Y logra detener el auto en 5 segundos. Realice un diagrama de cuerpo libre con cada etapa del recorrido, incluyendo todas las fuerzas que actúan sobre el auto y calcule la fuerza de frenado. Bueno, entonces tenemos dos etapas, ¿no? Una donde la velocidad es constante y otra donde se está frenando. Bueno, quiero que me ayuden ustedes. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el coche en la primera etapa? Y hacia abajo tiene peso, Bien. hacia arriba fuerza normal en el eje Y, Sí. igual que el peso, y fuerza de rozamiento también tiene, ¿no? Bueno, podría tener una fuerza de rozamiento, sí, ¿por qué no? Pero si tiene fuerza de rozamiento, entonces ¿cómo se mantiene con velocidad constante? Con la aceleración. ¿A qué te referís? O sea, ¿vos decís pisando el acelerador del coche? Claro, o sea, mientras el coche va hacia adelante, mientras acelero, tengo una fuerza de rozamiento hacia atrás, ¿no? Claro, bueno, sí. Entonces cuando vos acelerás en el coche, está mal ese verbo, ¿no? Porque en ¿No realidad... sería tensión? ¿Cómo? ¿No sería tensión la aceleración? No, la aceleración no es tensión. A ver, No, el en vez de problema... aceleración sería tensión, eso quiero decir, porque al pisar el acelerador, el motor está haciendo fuerza para que el auto siga hacia adelante. Claro, sí, bueno, entonces lo vamos a llamar fuerza directamente, ¿no? Es la fuerza que está ejerciendo el motor. Acordate que una fuerza de tensión es una fuerza de una soga, ¿no? Por ejemplo, si un coche lo estuviera tirando con una soga o con lo que sea, ahí sí habría una tensión. La tensión se utiliza, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Acá yo lo escribo como es F como fuerza, pero lo podría haber escrito como T, pero hay todo una convención, ¿no? Sobre los nombres que llevan las fuerzas. Bien, entonces este sería un diagrama de cuerpo libre del coche, donde nosotros decimos que hay un poco de fricción y el motor lo compensa con una fuerza, ¿no? Cuando nosotros pisamos el acelerador del coche. Pero ¿cuál es la aceleración de este coche en este caso? Cero. Sí, tiene que
ser cero, sí. Por eso yo les decía que decir acelerador es inexacto cuando hablamos de física, ¿no? Porque el acelerador nos da la impresión de que siempre va a acelerar, pero no siempre, ¿no? Por lo menos está haciendo fuerza y mantiene la misma velocidad constante, ¿no? Cuando ustedes van en un coche y quieren mantener una velocidad constante, tienen que tener el pie en el pedal un poquito apretado, ¿no? Y más apretado si la velocidad es muy alta. ¿Pero por qué? Porque el viento, el aire y el rozamiento con el piso genera que haya una fricción y que el motor tenga que hacer una fuerza para contrarrestar y mantener la velocidad constante. Bueno, pasemos al segundo caso ahora. Las fuerzas de peso y la normal tienen que seguir existiendo, el coche se sigue moviendo, así que todavía va a existir una fuerza de roce. Cuando frenamos, no aceleramos al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya no va a haber más una fuerza hacia adelante. Pero cuando frenamos tampoco es que el motor haga una fuerza hacia atrás, ¿no? Lo que hacemos es poner un freno en las ruedas, ¿sí? Y eso genera una fricción, por lo tanto la fuerza de roce va a ser mayor. Esto para que vean ustedes de dónde sale la fuerza, ¿no? Pero cuando ustedes hacen el diagrama, no tienen por qué llamarlo fuerza de roce, lo pueden llamar como F también. Van a tener una fuerza que apunta hacia atrás y que está frenando al coche. Bien, entonces, bueno, con esto ya tenemos, y lo que nos pide es que calculemos la fuerza de frenado. ¿Con qué fuerza está frenando el coche? Bueno, para calcular la fuerza de frenado, primero necesitamos calcular la aceleración del frenado, ¿no? Nosotros sabemos que se encuentra a 90 km por hora y en 5 segundos se frena. Así que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. En este caso la aceleración va hacia atrás, así que voy a poner menos. La velocidad final va a ser 0, porque se frenó el coche. La velocidad inicial son 90 km por hora. Y el tiempo son 5 segundos. Veamos cuál es la aceleración. Para eso tengo que despejar A, ¿no? Puedo pasar esto a sumar y el 5 a dividir. A es igual a 90 dividido 5 kilómetros por hora por segundo. También podíamos pasar los kilómetros por hora a metros por segundo y calcular la aceleración en metros por segundo, ¿no? Era una posibilidad. Bueno, 90 dividido 5 me da 18, si no me equivoco. Así que la desaceleración es de 18 kilómetros por hora por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada segundo la velocidad baja 18 kilómetros por hora. Bueno, una vez que conocemos la aceleración, podemos conocer la fuerza. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, fuerza es igual a 1200 kilos por 18 kilómetros hora por segundo. Bueno, ahora sí vamos a tener que pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, porque la fuerza la queremos en newtons, ¿no? 18 kilómetros hora equivale a 5 metros por segundo. Eh, 1200 por 5 me da 6000. Así que tienen una fuerza de 6000 newtons.
Emilia, me perdí ahí donde vos me decís que es cero. Pero es cero. Decís, ¿qué es lo que es cero, Emilia? Ah, bueno. Dale, perfecto. Entonces la fuerza con la que se está desacelerando el coche son 6.000 newtons. Y luego, por último, nos piden grafique la posición del auto en función del tiempo para todo el viaje, ¿no? Incluya en el gráfico los valores numéricos que crea conveniente para describir cada etapa del viaje. Bueno, entonces el viaje tiene dos etapas. La primera etapa son de 10 segundos y es donde la velocidad es constante, ¿no? ¿Qué gráfico tiene la posición cuando la velocidad es constante? ¿Qué forma tiene el gráfico de la posición en función del tiempo? Si la velocidad es constante. Recto. Una recta, sí, tal cual. Entonces acá, en la primera parte, yo voy a tener una recta. Y en la segunda parte, tengo desaceleración. Por lo tanto, Va a ser más curva. claro, pero ¿qué forma tiene? Se llama parábola, ¿no? Va a ser curva y va a ser así. ¿Está bien? No, no, no está bien. Curva y va a ser así. Voy a hacer zoom, así lo puedo hacer un poquito más lindo. O sea, si yo siguiera desacelerando, lo que pasaría es que el coche empezaría a retroceder, ¿no? No es el caso. El coche llega a una velocidad cero. ¿Se acuerdan que cuando la velocidad es cero, la posición se mantiene constante, ¿no? O sea, el coche frena y se queda quieto ahí a donde estaba. Bueno, yo grafico hasta los 15 segundos, que es hasta donde tengo información. Es una parábola, sí, tal cual, Emilio. Oye. Bueno, entonces, ¿se entendió? ¿Se entendió esta parte de dinámica? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. La clase que viene igual, si tienen alguna pregunta sobre algún otro ejercicio, lo vemos. No, no tengo problema. Ahora lo que vamos a ver es un poquito de energía. La energía se podría decir que es un invento de los físicos, ¿no? O sea, no es que haya algo que sea realmente energía, sino que, bueno, por lo menos no en esta parte de la física, sino que son curiosidades matemáticas que nos sirven bastante para estudiar la relación entre las fuerzas y el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un objeto flotando en el espacio, ¿sí? Yo soy un astronauta, esto es un astronauta. Que está empujando el cuerpo, ¿no? Entonces, yo le estoy ejerciendo una fuerza hacia adelante. Tengo acá unos propulsores que me ayudan, ¿no?
Bueno, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a acelerar. A lo largo del tiempo, eh, yo le estoy manteniendo esa misma fuerza y el cuerpo se está acelerando cada vez más. Entonces, esto va a tener una velocidad inicial igual a cero, pero a medida que va avanzando, su velocidad este, va a ir aumentando, ¿no? Ahora, no es lo mismo que yo empuje, no sé, un kilogramo de metal a que empuje una nave entera, ¿no? ¿Sí? Si yo logro llevar la nave a, a una cierta velocidad, que sea igual al otro ejemplo, el esfuerzo que me llevó a mí imprimirle esa velocidad a la nave es mucho mayor al esfuerzo que yo tenía para empujar un kilogramo único de metal, ¿no? La nave pesa toneladas, o sea, tiene toneladas de masa, ¿no? No pesa porque está en el espacio. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que yo podría calcular el esfuerzo que hace una fuerza para imprimir velocidad a un cuerpo, ¿no? Y cómo, qué relación tiene ese esfuerzo que se llama trabajo con la velocidad que adquiere el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hicieron los físicos es que se dieron cuenta de que hay una constante que tiene que ver con la masa y con la velocidad, que se llama, o ellos la llamaron energía cinética. La energía cinética la definimos como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Y viene relacionada directamente con el trabajo. El trabajo que llamamos work, como W, ¿sí? También lo pueden llamar L, no sé qué usan acá en las guías, si W o L, no me acuerdo. Creo que L es L igual a F por coseno y de moles por variación de espacio. Coseno de moles, no. O sea, bueno, el tema del coseno es que a veces la fuerza no es paralela al movimiento, ¿no? Por ejemplo, una fuerza de tensión va a tener una parte en X, ¿no? Y esta va a ser la parte que nos interesa. Y así que ahí vos tenés que calcular el coseno, ¿no? Para encontrar la fuerza en X. Pero nosotros vamos a llamar al trabajo de una fuerza el trabajo de una fuerza F por el desplazamiento. Donde F es una fuerza constante. ¿Sí? Esta fórmula, F por el desplazamiento en X, únicamente sirve si la fuerza es constante. Por ejemplo, la fuerza de gravedad es constante, ¿no? Por lo menos en alturas pequeñas, que no sean estratosféricas, ¿no? Así que lo que vamos a decir es que cuando un objeto, cuando una fuerza ejerce un trabajo sobre un objeto, lo que está haciendo es imprimiendo energía cinética, ¿sí? Entonces, un cambio en la energía cinética es un trabajo que está ejerciendo una fuerza, ya sea frenándolo o acelerándolo, ¿sí? Aumentando la energía cinética o disminuyéndola.
Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Una persona se encuentra arriba de un edificio, ¿sí? Dispuesta a saltar del edificio. Vamos a decir que esa persona, no sé, es un músico bastante conocido, guitarrista y pianista, eh, y no sé, se siente atraído por una pileta, está en el 9º piso del edificio, ¿no? Y quiere saltar. Entonces, esta persona lo que quiere hacer es saltar del edificio, tirarse a la piscina. Ahora, él se pregunta, bueno, yo me encuentro a una cierta altura, ¿no? Vamos a poner 10 metros, este, por decir un número cualquiera. ¿Qué va a pasar conmigo cuando salte? Bueno, va a entrar a actuar la fuerza de la gravedad, ¿no? Cuando la persona esté cayendo, se va a sentir el efecto de una fuerza que es la fuerza peso. Es una fuerza constante que actúa durante todo el recorrido. Entonces puedo calcular el trabajo que va a realizar esa fuerza, sin que lo haya realizado, ¿no? Antes de saltar, ya puedo hacer una cuenta matemática y decir qué trabajo va a realizar la fuerza peso, ¿no? ¿Qué trabajo va a realizar? Supongamos que yo peso 70 kilos. Bueno, calculémoslo. El trabajo de la fuerza peso va a ser la fuerza, que es masa por gravedad, por el desplazamiento. La masa son 70 kilos. La gravedad, para redondear, porque es un ejemplo, voy a decir 10 metros por segundo cuadrado. Y el desplazamiento, 10 metros. Entonces, el trabajo va a ser 70 por 10 por 10. Son 7000. Y esto se mide en joules, ¿sí? Una J mayúscula. Que son newtons por metro. Joules. Bueno, entonces dice, la fuerza peso va a ejercer 7000 joules de trabajo, ¿no? Eso es energía cinética que la fuerza peso está imprimiendo a este músico, ¿no? Por lo tanto, va a haber un cambio en mi energía cinética. Yo, estando acá, tengo velocidad cero, ¿no? Por lo tanto, mi energía cinética es cero. ¿Cómo va a ser mi energía cinética cuando llegue al piso? Bueno, lo puedo calcular. Es el mismo trabajo que está ejerciendo la fuerza, ¿no? Entonces son 7000 joules. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, Sí, sí. joya, buenísimo. Estos 7000 joules... Una chica dice si puede repetir de vuelta el ejercicio. En el chat están sí, hablando. ahí lo estoy leyendo. Bien, entonces, vamos de nuevo, ¿sí? Tenemos a una persona dispuesta a saltar de un edificio a una pileta, ¿sí? Esta persona, antes de saltar, quiere investigar un poquito qué es lo que va a pasar con él si lo hace, ¿no? Así que se da cuenta de que el edificio mide 10 metros, y como ya les dije, el trabajo tiene una relación directa con la energía cinética, ¿sí? Por lo tanto, él dice, bueno, quiero averiguar el trabajo que va a hacer la fuerza peso. El trabajo de una fuerza constante es fuerza por delta X, o sea, desplazamiento. La fuerza peso es masa por gravedad. Así que ahí nos pusimos a calcular y le dio 7000 joules. Entonces dice, bueno, va a ser 7000 joules de trabajo. ¿Pero qué significa eso? Significa que la energía cinética va a cambiar 7000 joules. Va a aumentar 7000 joules. Bueno, pero ¿qué significa eso, no? Entonces, eso significa que 7000 joules es igual a un medio de la masa, que son 70 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. Entonces, puedo despejar la velocidad y voy a decir que la velocidad es igual a 7000 joules dividido un medio de 70 kilogramos raíz cuadrada.
Aguárdeme que lo calculo. Mil dividido un medio de 70. Y todo eso raíz cuadrada. Me da 14. 14 metros por segundo. 14 metros por segundo equivale a 50 kilómetros por hora. Bueno, entonces esta persona se lo piensa 2 o 3 veces antes de hacerlo, ¿no? Porque se da cuenta de que la velocidad es bastante significativa. Bueno, ¿se entiende entonces cómo funciona la energía? ¿Alguien no entendió cómo funciona la energía? ¿Cómo a partir de la energía calculamos velocidad? ¿Sí se entiende? Joya, buenísimo. Sí, todo lo que tenga que ver con energía, todo lo que tenga que ver con energía se va a calcular en joules. Energía y trabajo, ¿sí? El trabajo es energía también. Es energía que una fuerza está imprimiendo a un objeto. Bueno, este estudio previo, de decir, hay una fuerza-peso que en cualquier momento puede ejercer un trabajo sobre mí, es un estudio de energía potencial. ¿Sí? Y bueno, justamente se llama energía potencial porque tiene la potencialidad de convertirse en energía cinética. En particular, nosotros trabajamos acá con energía potencial gravitatoria, pero a medida que avancemos vamos a ver que hay otros tipos de energías potenciales. Bueno, como verán, la energía potencial gravitatoria es la potencialidad que tiene la fuerza-peso de ejercer trabajo, ¿no? Y por lo tanto se va a calcular como masa por gravedad por delta X. Pero en vez de escribir delta X, generalmente se escribe H como altura, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo este del muchacho que quiere saltar del edificio, la altura eran 10 metros. Bueno, y hay algo que va a pasar, y es que cuando las fuerzas cuando las fuerzas que ejercen la energía potencial son las únicas que aparecen, lo que va a pasar es que la energía potencial gravitatoria va a ser igual a la energía cinética final. ¿Sí? Esto va a ocurrir si la velocidad inicial es 0. Pero si queremos ser más generales, bueno, esto es lo que pasó acá, ¿no? Fíjense que cuando empezó tenía una energía cinética, cinética así 0, y una energía potencial de 7000. Y cuando terminó, su energía cinética era de 7000 y ya estando estrellado contra la piscina, ya no tenía más energía potencial, ¿no? Así que lo que vamos a tener es una energía que vamos a llamar energía mecánica. Uy, ¿qué pasó? Que no es nada más que la suma de las dos energías. La energía potencial, que es de tipo gravitatorio, la que estamos viendo ahora, más la energía cinética. ¿Sí? Entonces vamos a decir que cuando las fuerzas son de tipo no conservativas, cuando las fuerzas que ejercen son de tipo conservativas, entonces la energía mecánica es constante, ¿sí? Así que esto va a ser una constante cuando no hay una fuerza externa que esté afectando el sistema. Por ejemplo, si yo tengo un coche
como en el ejemplo de antes, con una fuerza constante, la energía mecánica va a ser constante. Ahora, si yo agrego una fuerza de rozamiento, esa fuerza de rozamiento va a alterar la energía mecánica y no va a ser constante, ¿sí? Va a estar quitando energía cinética a medida que va avanzando el coche. Y obviamente eso se puede calcular, ¿no? Porque la fuerza de rozamiento es constante, entonces yo podría calcular el trabajo que está ejerciendo esta fuerza. Profe, una pregunta. Sí, ¿Las unidades de todas las energías son Joule en este caso? sí, Jules. También Ok. hay otras unidades para calcular energía, como calorías y otros. Pero Joules es lo mejor, porque Joules es Newton por metro, ¿no? Y bueno, newtons es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Así que son las unidades que manejamos nosotros. Ok, gracias. De nada. O sea, fíjense que, por ejemplo, cuando ustedes se fijan las calorías de un alimento, se están fijando la energía, ¿no? Que es energía de forma que nuestro cuerpo almacena de forma química. Esa energía después se va a convertir en energía mecánica. En particular en energía cinética cuando querramos movernos o con el movimiento de nuestros órganos, ¿no? Lo de energía potencial, explicarlo de nuevo. Bien, lo de energía potencial es como yo les dije, ¿no? Cuando una fuerza constante es ejercida sobre un objeto, acelera el objeto, ¿no? Esa aceleración produce que haya una velocidad que aumenta, ¿sí? Si aumenta la velocidad, va a aumentar la energía cinética. Que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa fuerza, para acelerar el objeto, se dice que está realizando un esfuerzo o un trabajo. Así que vamos a denominar al trabajo L es igual a la fuerza constante por el desplazamiento. O sea, durante qué distancia se estuvo ejerciendo esa fuerza constante. Bueno, esto por una parte, ¿no? Ahora, la fuerza de gravedad es una fuerza bastante particular porque depende directamente de la masa, ¿no? La fuerza peso que se dice. La fuerza peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Ahora, si yo ejerzo una fuerza peso en una altura h, entonces la fuerza peso va a hacer un trabajo que va a ser masa por gravedad por altura, ¿no? Ese trabajo se va a convertir completamente en energía cinética. Entonces, cuando yo tenga un objeto a una altura h del suelo o de donde yo quiera comenzar a medir, voy a tener una energía potencial gravitatoria, que va a ser m por g por h. ¿Sí? Se llama energía potencial porque no es trabajo realizado, ¿no? Es la potencialidad que tiene la fuerza peso de realizar un trabajo. A medida que el cuerpo se va desplazando, la energía potencial va a ir disminuyendo, ¿no? Porque ya va a haber un trabajo realizado y cada vez va a haber menos distancia para realizar ese trabajo. Hasta que cuando llegue el cuerpo al piso, la energía potencial es cero. Ya la gravedad ya no puede realizar más trabajo. Y como la energía potencial es cero, toda la energía potencial se va a ver transformado en energía cinética. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo va a tener una velocidad distinta de cero,
una velocidad que va a haber ido aumentando a lo largo del recorrido. Pues, aumenta su velocidad, aumenta su energía cinética también. ¿Se entendió mejor ahí, Emilia? Así que cuando hablemos de energía potencial gravitatoria, es la potencialidad que tiene la fuerza-peso de ejercer trabajo. Un ejemplo sería un coche en una montaña, ¿no? Se encuentra en una altura h y la fuerza-peso apunta hacia abajo. A medida que el coche vaya avanzando, va a bajar. Por lo tanto, su energía potencial va a disminuir. Pero su energía cinética va a aumentar. ¿Sí? O sea, su velocidad va a ir aumentando. Cuando llegue al punto más bajo, su velocidad va a estar en el punto más alto, pero la energía potencial va a ser nula. Es decir, toda la energía potencial se va a ver transformado en energía cinética. Entonces, supongamos, ¿no?, que este coche comienza su recorrido con una energía cinética de 100 joules. Pero la energía potencial era de 2000 joules. Bueno, si no hay ninguna fuerza no conservativa, o sea, si no hay rozamiento, por ejemplo, para cuando termine el recorrido, su energía cinética va a ser de 2100 joules. Y su energía potencial va a ser 0 joules. Que se va a encontrar a altura 0. Bueno, la energía potencial se calcula como m por g por h, la energía cinética 1/2 de mv cuadrado. ¿La energía potencial es cuando estamos en reposo? No. La energía potencial es cuando vos tenés la potencialidad de que la fuerza te realiza algún trabajo, ¿no? Supongamos que vos te estás cayendo en un tobogán de esos de agua, ¿no? De esos toboganes acuáticos. Entonces vos, cuando partas, cuando comiences, vas a estar en reposo, ¿no? A medida que vas avanzando, tu energía potencial va a ir disminuyendo. O sea, cada vez vas a tener menos recorrido para caer. Pero al mismo tiempo, tu velocidad va aumentando. O sea, cada vez vas a tener mayor energía cinética. A mitad de recorrido, la mitad de tu energía potencial se va a ver convertido en energía cinética. Y cuando termines el recorrido, ya no vas a tener más energía potencial. Entonces, la energía potencial no depende de la velocidad. No depende si vos te estás moviendo o no. De lo que depende es de que exista una fuerza que tenga la potencialidad de ejercer un trabajo. Como acá hasta ahora solo vemos la fuerza de gravedad como fuerza conservativa, lo que vamos a decir es que la energía potencial tiene que ver con la altura. ¿Sí? Si vos te encontrás a una cierta altura, entonces vas a tener energía potencial, porque existe la posibilidad de que caigas de esa altura. Otras energías conservativas que producen, fuerzas conservativas que producen energía potencial, por ejemplo, es la fuerza elástica. Si tienen las chicas, por ejemplo, una colita, si tienen un resorte o un elástico, pueden estirar el resorte o el elástico, ¿no? Entonces, van a ver una fuerza que está apuntando hacia el origen, o sea, la situación inicial del elástico del resorte, que tiene la potencialidad de ejercer una aceleración sobre ustedes, de ejercer un trabajo. ¿Sí? Si ustedes dejan que el esfuerzo ocurra, van a ver
que van a recibir esa aceleración se va a convertir en energía cinética, ¿no? Pero la fuerza va a desaparecer después, o sea, la energía potencial se acaba. Bueno chicos, por mi parte esto sería todo. Si hay alguno de ustedes que quiere que hagamos algo más o tiene alguna pregunta, me avisa ahora. Si no, iríamos terminando. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien, Gustavo? Buenísimo. Bueno chicos, entonces esto sería todo, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos mañana. Dale, igualmente, nos vemos mañana. Y al que participe de la clase la semana que viene, nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de, ¿sí? Hasta la próxima, chicos. Chao, profe. Chao, nos vemos, Mica. Chao, María.